El hombre no tan solo toma decisiones en aquel ministerio que Dios le entrega, sino que el hombre toma decisiones en su casa. Él es la cabeza. Él es la cabeza de la mujer, mientras que Dios es la cabeza de él. Dios le pide a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a sujetarse a sus maridos, a sujetarse a sus maridos. Dios nos dice que esto es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Enseña asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dios nos está hablando de una enseñanza. Dios nos está hablando de una educación por la cual se debe de doctrinar a las jóvenes y a los jóvenes que visitan la casa del Señor, que se congregan en la casa del Señor. Dios nos está hablando del respeto que el joven y las jóvenes deben de tener en la casa del Señor. Recordemos que Dios ungió su casa, ungió su altar y ungió sus ministerios. Dios le está hablando a ancianas que tienen el conocimiento, que tienen la capacidad de saber cuál es el respeto que se debe de tener en la casa del Señor, cuál es el respeto que se debe de tener con el ministerio que Dios le entrega al hombre, cuál es la obediencia que se tiene que tener no tan solo en la casa y en el altar de Dios, no tan solo con todo lo que le pertenece al Señor, sino que Dios nos está hablando de una vivencia espiritual sana que tiene que tener primeramente aquella anciana o aquellas ancianas que doctrinan a las jóvenes y a los jóvenes. Dios nos está hablando del respeto que debe de haber en su casa. Dios nos está hablando del respeto, de la obediencia que se debe de tener en su casa. Dios nos dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean respetuosos. Uno de los significados para la palabra prudente es ser respetuoso. Enséñale a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Presentándote tú, nos dice el Señor, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. O sea que las ancianas
deben de ser un ejemplo para la juventud en la casa del Señor. Las ancianas deben de ser un ejemplo. Dios está pidiendo que todo lo que se le va a enseñar en cuanto a educación humana y espiritual al joven y a las jóvenes que pertenecen a su casa, todo lo que Dios está pidiendo que se les enseñe. Dios quiere que primeramente la anciana a la cual Dios le está entregando esta responsabilidad, a las ancianas que Dios le entrega esta responsabilidad, ellas deben de vivir una vida conforme a la vida que Dios quiere que viva el joven y la joven que le sirve al Señor. Que le sirve al Señor. Aquellos jóvenes que han decidido dedicar su vida a Dios en respeto, humildad, honra y honor a Dios. Las ancianas deben ser ejemplo, nos dice el Señor. Ellas deben de portar todo el listado que Dios nos entrega a través de esta porción de la palabra. Todo este listado, el cual nos habla de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a su marido. Dios dice que las ancianas deben de portar estas características. Ellas deben de ser, decía, sujetas a sus maridos para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Y Dios le dice, preséntate tú en todo como ejemplo. Dios quiere que la anciana sea ejemplo. Que la anciana, lo voy a volver a repetir, que la anciana de la casa de Dios sea un ejemplo a la juventud. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, de modo que el adversario se avergüence, dice el Señor, y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y no tenga nada malo que decir de ustedes. O sea, Dios le dice, sé responsable, sé cuidadosa, obedece al mandato de la ley en todo, para que Satanás no tenga por dónde señalarte. Para que Satanás no tenga por dónde señalarte, dice el Señor.
Dios dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No defraudando, dice el Señor, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio, dice el Señor, a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recordemos que todo lo que se hace para Dios se hace en el Espíritu y según Dios indica que se haga a través de su palabra. Todo lo que el hombre inventa fuera de la ordenanza de la ley de Jehová, todo esto viene a ser añadidura que Dios no ha pedido que se añada a su palabra.